Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar conectados. Gracias por suscribir y no olviden dejar ese like. Vamos a hablar un poquito sobre el presidente Bukele y esta decisión que él tomó con los buceros allá en El Salvador, pero también quiero hablar sobre la tolerancia que él ha mostrado durante casi 6 años de ser presidente. Incluso ha pasado cosas que ustedes, yo, muchas personas han visto y han pensado que tal vez acciones tenían que haber sido tomadas y no se toman. Él ha sido un presidente muy tolerante, pero cada presidente pues tiene su límite y hoy los buceros cruzaron ese límite. Yo creo que de aquí en adelante esa tolerancia que él ha mostrado va a ir bajando un poco porque sí, el problema con la tolerancia es que cuando sos demasiado tolerante, hay gente que se aprovecha y piensan que pueden hacer lo que les dé la ganas, pero más de eso más adelante. Vamos a empezar primero con este post del Noticiero El Salvador, donde dice que el presidente Nayib Bukele denuncia que varios empresarios del transporte público no salieron a prestar el servicio, pese a que el gobierno está cubriendo, escuchen esto amigos, el 100% de los ingresos diarios que normalmente reciben. Porque si saben la noticia, pues por lo que ha estado pasando en los últimos días en El Salvador, él dijo de que todo el transporte público iba a ser gratis. Pero claro, los buceros no iban a perder porque el gobierno iba a pagar el 100%. Añade que esta acción es un sabotaje al país que afecta directamente al pueblo. Y ustedes han visto los videos de cantidades de personas teniendo que subirse a un bus porque muchos buses los fueron a esconder en unos potreros. Prácticamente una rebeldía contra esta decisión que tomó el presidente Bukele, que no tiene ni sentido, porque él anuncia transporte gratis, pero los dueños de los buses siempre van a ser pagados. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Es para crear caos. Nada más. Es que no existe otra excusa. Pues resulta que tres de los que eran parte directivo de estos buceros, pues fueron apresados el día de hoy, fueron capturados. Y Derek Rick, él escribió, vergüenza de empresarios que estaban acostumbrados jugar con la necesidad del pueblo del país. Y allí pueden ver a dos, pues que fueron capturados y creo que al final fueron tres. Ahora, Laura Poca escribió algo muy interesante sobre este tema y dijo, de la cuenta del presidente Nayib Bukele en la red social Facebook, él escribió que se acabaron los tiempos en los que los transportistas ponían a temblar a nuestro país con sus paros de transporte. El Salvador ha cambiado y nadie volverá a aterrorizar a nuestro pueblo jamás. Brinden el servicio al 100% y de forma gratuita durante toda esta semana en todo el país, tal como fue acordado. El gobierno les pagará hasta el último centavo y ya van a ver más adelante donde han salido a decir que sí, siempre le han pagado un 100% de todo cada vez que hacen este tipo de acción. Dice, no tienen motivo para no hacerlo. Bueno, tienen un motivo y ese motivo es crear caos, porque la gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene cosas que hacer, no todo el mundo tiene un carro o una moto. Digamos, el transporte público es el modo de transporte más importante en el país y cuando se quita eso, imagínense los problemas que eso causa dentro de la sociedad. Pues dice, o bien, intenten seguir afectando al pueblo y enfrenten las consecuencias, ustedes deciden, puso el presidente Bukele. Y aquí está el tweet. Y pues ellos ya capturaron a Genardo Ramírez del AEAS, José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la Ruta 202 de Ahuachapán, Alexander Sorto, empresario de la Ruta 205 de Sonsonate, Abel Reina, empresario de la Ruta 125 y 140 de San Martín, y Nelson David Moreno, empresario de la Ruta 79 de la Libertad.
Pues el Torogós SB escribió: ya es hora de acabar con esas mafias. Y lo que están pidiendo, y muchos lo han estado pidiendo ya días, es que urge la nacionalización del transporte y que se haga efectiva las nuevas unidades de transporte público junto el metro y Metrocable. Ya mucho tiempo esperamos para este cambio. Ahora es cuando, escribió Torogós SB. Ahora, en la mayoría de los países, el transporte público es del gobierno, digamos, no es manejado por la empresa privada. Ahora sí hay buses de la empresa privada que usted puede alquilar como para grupos de turistas y cosas así, o tours, ese tipo de cosas. Pero lo que es el transporte público, esas rutas que se hacen todos los días, es manejado por el gobierno y la mayoría de las veces son buses de muy buena calidad, manejados a lo mejor posible y con precios muy, muy bajos. Ahora, la Mesa Nacional de Transporte, quien maneja todo esto, pues ellos ya están saliendo con otro canto. No sé si es que han cambiado de pensar o es que no estaban de acuerdo con la acción con estos que fueron capturados, pero ellos estaban contestándole a Lucrecia Landaverde, la abogada, que todos conocen que es la que defiende a muchos de los pandilleros que están en la cárcel, una mujer extremadamente polémica que ya días incluso no había escuchado mucho de ella. Pues ella escribió: felicito a los empresarios del transporte público que no salieron a regalarle su trabajo y esfuerzo a este gobierno sinvergüenzas y mareros. Entonces le está diciendo sinvergüenza y le está diciendo marero al gobierno de El Salvador. Pues número uno, no están regalando su trabajo. Ellos son pagados por el gobierno de El Salvador. Digamos, el gobierno les va a regresar el 100% de lo que hubieran ganado ese día o esta semana. Ella siguió diciendo: hoy son ustedes, mañana pueden ser los médicos o cualquiera. Ay, por favor, por favor. Ya puedo ver al presidente Bukele echando preso a un montón de médicos. Por favor. Dice: todos trabajamos para ganarnos la vida. O sea que los médicos, si no trabajan de gratis, pues van a ir presos. Mire, esta doña, yo no sé cómo puede ser abogada, pero ella es perfecta para los pandilleros. Por eso esos son los clientes que ella tiene. Pues la Mesa Nacional de Transporte escribió: nos desligamos de las declaraciones vertidas por la señora Lucrecia Landaverde, ya que sus opiniones no son compartidas por los empresarios que son parte de la mesa. El compromiso es dar cumplimiento a las disposiciones del señor presidente Nayib Bukele. O sea que ahora, o tal vez solo era un grupito que se echaron en rebeldía, pero bueno, por lo menos la Mesa Nacional de Transporte está diciendo: esta mujer está loca. Eso es lo que están diciendo, amigos. Ahora quiero que escuchemos lo que dijo este señor hablando de los empresarios de estos buceros, que muchos saben que incluso estos empresarios mantienen estos buses en muy mal estado, no gastan absolutamente nada para arreglarlos, muchos incluso contaminan el medio ambiente. Ya es tiempo para un cambio, definitivamente, pero escuchemos lo que él dice. Mire, la verdad, los empresarios prácticamente no van a estar de acuerdo, ¿verdad? Y siempre van a querer quizás como perjudicar a los más pobres, pues, ¿verdad? Y en este caso el gobierno o el presidente está con la gente pobre, ¿verdad? No está con aquellos que ya tienen la comida todos los días. Ok, bueno, como él dijo que el presidente está con la gente pobre y los empresarios, pues ellos lo que andan buscando es el dinero. Y para terminar y que esto quede aclarado, y ahora vamos a hablar un poco sobre la tolerancia que ha mostrado el presidente Bukele, pero vamos a leer esto último. Dice: sería irresponsable decir que hay un atraso en la compensación. El gobierno de Nayib Bukele es el único que ha pagado en su totalidad dicho compromiso y él es representante de la Mesa Nacional de Transporte. Entonces, ¿cuál fue la razón
de que ellos querían armar este caos, donde salieron videos de 300, 400 personas tratando de subirse a un bus. Es increíble, amigos, que tendrías que ser ciego para ver que no existía un plan detrás de esto. Pero rápidamente el presidente Bukele puso orden en esta situación. Pero tal vez uno se pregunta por qué él no ha puesto orden tal vez en otras cosas que han pasado, como en las marchas. Vamos a utilizar eso como ejemplo. Porque él ha sido muy tolerante cuando hemos visto que se ponen a marchar algunos grupos y con la pintura empiezan a manchar paredes o quiebran un vidrio o hacen diferentes cosas así. Porque yo creo que la mentalidad del presidente Bukele es: el vidrio se puede arreglar, las paredes se pueden volver a pintar, pero cuando ya el daño es directamente al pueblo, como esta situación de los buses, el transporte, allí es cuando vamos a actuar. Porque le pueden decir dictador, autoritario, cualquier cosa le puedes decir al presidente Bukele, y los medios internacionales pues lo han estado diciendo ya por 6 años, pero él es el presidente más tolerante, incluso a veces, y yo lo he dicho en mis videos, demasiado tolerante, demasiado, pero él juega ajedrez. Él sabe que si él actúa contra cada cosa que pasa en el país, cosas que tal vez a él no le gusta, comentarios o mensajes incluso que le mandan hasta amenazándolo y él no hace nada. Si él actuaría contra cada cosa, ahí sí él daría una excusa sólida para que le digan autoritario, dictador, lo que sea. Porque ahora cuando le dicen eso, la gente se ríe, porque saben de que él es el hombre tal vez que tiene el corazón más grande para su pueblo que ha tenido cualquier presidente en el pasado de El Salvador, y yo creo en todo Centroamérica. Si usted ve, por ejemplo, Honduras, cuando hay marchas o cuando hay problemas así, bueno, se agarran a golpes, es una situación increíble, salen los policías con los garrotes y bueno, ya ni siquiera salen las noticias mucho porque ya todo el mundo ya está acostumbrado para ver ese relajo. Lo mismo pasa en Europa. En El Salvador casi nunca pasa eso, porque los daños a un edificio se pueden arreglar, pero amigos, el presidente Bukele nunca va a permitir que el daño se haga a un ciudadano o al pueblo en general. Y esto era algo serio, porque si usted le quita la movilización al pueblo, usted está afectando su trabajo, su manera de sobrevivir, el dinero que ellos ganan, y también es una rebelión, pero abiertamente contra una orden que viene de parte del presidente Bukele que beneficia al pueblo. Entonces, yo a veces quisiera que él sea un poquito más intolerante con ciertas situaciones. Pero por eso yo no soy presidente y yo nunca podría ser presidente. Porque yo sería tal vez uno del montón, lo que haría la mayoría. Tal vez por eso tantos fracasan, porque sobrepasan y no utilizan la cabeza, pero utilizan la fuerza, utilizan la potencia, utilizan el poder para controlar a su pueblo. El presidente Bukele no es así, pero lo que hay que estar muy seguro y hay que entender, y ojalá que estos tipos, estos empresarios entiendan, ojalá o que entiendan, es que cuando cruzan esa línea, Bukele va a actuar así como él hizo el día de hoy. Y amigos, tenés que ser muy astuto para sacar a Bukele de ese lugar de tranquilidad y ponerlo a actuar como lo hizo el día de hoy. Tenés que realmente cruzar esa línea que no se cruza. ¿Y cuál es esa línea? Lo que afecta al pueblo. ¿Y qué pasó hoy? Cruzaron la línea y Bukele entró y capturó a estos empresarios. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? No tengo idea. No sé cuáles van a ser los cargos. No sé si solo va a ser una multa. Pero para darte solo un ejemplo, y terminamos con esto, yo escucho a muchos comparar El Salvador con Singapur.
Yo creo que si ustedes estudiarían mucho sobre Singapur, realmente cómo es Singapur como una sociedad, yo creo que no van a querer que El Salvador sea como Singapur, porque el presidente Bukele en ningún momento es un mandatario como los que tienen en Singapur, y se lo digo dando gracias a Dios. Porque sabe que en Singapur, solo para mencionar uno de 1000 diferentes leyes, es ilegal vender o importar chicles. Chicles, lo que machucas, chicles. Es ilegalísimo tirar chicles también, porque te van a multar. ¿Y sabe cuántos son las multas? 7,000 a 8,000 dólares de multa, dólares americanos, 10 a 20,000 dólares de la moneda de ellos. Incluso puedes ir a la prisión por un año. Y si usted vende un chicle a una persona, te pueden multar hasta 1,500 dólares americanos. Ese sí es un país duro. Ese sí es un país que es intolerante totalmente. Entonces el presidente Bukele sí es un hombre con un gran corazón, un hombre tolerante, un hombre que permite mucho, pero cuando se cruza la línea y afecta al pueblo directamente, se acabó la tolerancia, amigos, y la ley se aplica. Bendiciones. No olviden el like. Hasta luego. Bye bye.